Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Sean entonces bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión, a este servicio maravilloso. A los hermanitos de casita nos alegra poderles saludar, poder llegar hasta la intimidad de sus casas, y a ustedes que han venido a este lugar también bienvenidos, hermanos. Este es el último culto presencial que tendremos con ustedes, y por eso es que nos alegra poderles ver, nos alegra poderles tener acá en nuestra congregación, en donde creemos que, yo no sé usted, pero hemos sido bendecidos en este lugar, hemos sido sanados, ¿sí? Hemos sido alentados por nuestro Dios cuando quizás veníamos, podríamos decir de bajón, ¿verdad? Desmoralizados. El Señor vino a animarnos cuando nos sentíamos atravesando alguna dolencia, algún malestar, algún síntoma, pero el síntoma no pudo con nosotros y nos encaminamos a la casa de nuestro Dios. Y algo sucedió en nosotros, algo sucedió en nuestros cuerpos, porque al salir de este lugar salimos completamente libres de la dolencia, completamente libres del malestar. Y aquí, mis hermanos amados, hemos recibido tantos beneficios. Por esa razón, como diría el salmista, ¿verdad? Alma mía, no olvides ninguno de los beneficios, porque Dios ha traído tantos beneficios a nosotros. Yo no sé qué usted ha recibido cuando ha venido a la casa de nuestro Dios, pero creo que cuando nos hemos sentido tristes, hemos recibido consolación. Quizás cuando cuando la chica les dijo que no a los muchachos, cuando le dijo quiero ser tu amigo nada más, ¿verdad? De repente vinieron a la iglesia y aquí el Señor les dio ánimo, aquí el Señor les consoló. Y entonces yo no sé qué más ha recibido usted acá en la casa de nuestro Dios, pero algo sucede. Algo sucede cuando estamos delante de la presencia de nuestro Dios, porque su palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra. Y por eso es que en esta mañana nos gozamos al tenerles en este lugar. Nos da mucha alegría poderles cobijar pues en las instalaciones de nuestra iglesia, sabiendo de que el Señor cada día, en cada reunión, en cada culto o en cada transmisión, siempre nuestro Dios ha tenido a bien hablar a nuestras vidas, hablar a nuestros corazones, y pues en esta mañana queremos iniciar la palabra y quiero que por favor me acompañe. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro escrito precisamente por el escritor, en este caso por Esdras, que era un escriba, que era diligente en la ley de Jehová. Y Esdras trajo realmente un mover tan impresionante, y por eso es que se le atribuye este libro a Nehemías, porque Nehemías llevó a cabo una labor impresionante. Nehemías precisamente, la labor que llevó a cabo fue precisamente el poder restaurar los muros que habían sido derribados en Jerusalén. Nehemías fue movido por el Señor para poder quitar todos los escombros y todas aquellas murallas que habían sido derribadas, y él fue guiado por el Señor para poder reedificar el templo, en este caso las murallas, porque el templo fue Zorobabel el que fue movido para poderlo hacer, pero lo estoy mencionando porque Nehemías entonces restaura las murallas de Jerusalén, pero Esdras lleva a cabo una labor tan impresionante.
Esdras como ese escriba diligente en la ley de nuestro Dios, lleva a cabo una labor tan impresionante, al igual como Nehemías, porque Nehemías, podríamos decir, en el ambiente material, restaurando las murallas, pero Esdras por su lado, restaurando el culto, restaurando la adoración, restaurando todo lo concerniente a la adoración a nuestro Dios. Y por eso es que cuando leemos acá en Nehemías capítulo número 9, precisamente Esdras está haciendo un recuento de todas y cada una de las maravillas que el Señor ha llevado a cabo en medio de su pueblo. Esdras les está recordando, porque recordemos, lo que Esdras está haciendo es jalando y trayendo el corazón de aquel pueblo que se había desviado, aquel pueblo que se había apartado de Dios, aquel pueblo que le había vuelto las espaldas a Dios, y como resultado de ello es que a ellos les había venido esta ruina, a ellos les había venido esta crisis, habían sido deportados a Babilonia, habían sido destruida toda la ciudad de Jerusalén, y como resultado de ello, entonces Esdras, ya cuando algunos se comienzan a regresar de la deportación, Esdras es movido por el Espíritu Santo para poder restaurar el culto, para poder restaurar la adoración, para poder restaurar aquellos corazones que se habían desviado del propósito y del diseño de Dios. Y por eso es que Esdras comienza a recordarles una a una de las maravillas que el Todopoderoso había llevado a cabo en medio de su pueblo. Y por eso es que todo el capítulo 9, Esdras se toma para poderles mencionar uno a uno los detalles de quizás las cosas que el pueblo ya había olvidado, aquellas cosas que quizás el pueblo ya no recordaba. Y por eso es que Esdras se toma este tiempo. Pero yo quiero en este momento, mis hermanos, no voy a hablar acerca de todas y cada una de los eventos y de los acontecimientos que Esdras está resaltando, pero sí yo quiero en este último servicio presencial que vamos a tener del año, y bueno, los hermanitos que se encuentran en casa, yo deseo a través de esta palabra que nosotros podamos pensar por un momento lo que ha sido para nosotros el 2020 y que podamos resumir este 2020. Esdras les está resumiendo al pueblo todas y cada una de las diferentes situaciones, las diversas circunstancias en las que el pueblo se enfrentó, porque Esdras les está recordando los diversos eventos quizás negativos, adversos, que les fueron al pueblo de Israel contrarios, pero que en medio de la adversidad, que en medio de la dificultad, que en medio de ese panorama difícil, Esdras comienza a resaltar uno a uno los diversos momentos en que el Dios de Israel se glorificó con su pueblo. Ese Dios maravilloso que no dejó a su pueblo en medio de las crisis. Ese Dios que ciertamente permitió que atravesaran por el Mar Rojo, pero dio la salida en medio donde parecía que ellos iban a perecer. Dios les dio la salida, Dios les dio la solución, y por eso es que Esdras está resaltando todas estas situaciones que el pueblo del Señor experimentó. Y creo que nosotros también a lo largo de este 2020 nos enfrentamos a un panorama incierto. En el mes de marzo, para nosotros acá en Guatemala, porque nosotros solamente escuchábamos de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba aconteciendo en otros países, en los países europeos especialmente, y en el continente asiático.
Nosotros escuchábamos sencillamente lo que estaba aconteciendo y no sabíamos realmente, ni nos imaginábamos lo extenso, lo prolongado y cómo esta situación iba a venir a cambiar nuestras vidas, cómo esta situación iba a venir a cambiar nuestro estilo de vida, cómo esta situación iba a venir a cambiar el ambiente laboral, el ambiente académico y en este caso aún las relaciones interpersonales. Todo vino a ser afectado y cambiado a través de esta enfermedad. Pero a pesar de que se vino esta situación, el Dios de Israel a nosotros tampoco nos ha dejado, tampoco a nosotros nuestro buen Dios nos ha abandonado. Por eso permítame que leamos en el capítulo 9 donde nos encontramos de Nehemías y vamos a leer por favor el versículo 15. Vamos a ir saltándonos algunos textos porque por lo menos quiero enfocarme en el verso 15 porque creo que cuando el panorama para nosotros se vio incierto, cuando el panorama para nosotros se vio, mis hermanos amados, complicado, el Señor se glorificó de esta forma como lo hizo con el pueblo de Israel en las diferentes crisis que ellos se enfrentaron. También el Señor se ha glorificado. Por eso dice el verso 15: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que la darías. Cuando yo leo este texto y en este caso el escriba Esdras está resaltando diciendo: les diste pan en su hambre. Estoy completamente seguro, mis hermanos amados, que nosotros también en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad, en este tiempo que nos fue contrario a nosotros, estoy completamente seguro que no nos quedamos ni un solo día de la pandemia, aunque no ha terminado esto, pero estoy completamente seguro que no nos quedamos sin comer ni un solo día, a no ser que ese día hayamos ayunado, pero no nos quedamos sin el alimento, no nos quedamos sin la provisión. El pueblo de Israel atravesó momentos inciertos, el pueblo de Israel pasó por etapas difíciles, complicadas, como también la que nosotros atravesamos, pero siempre la provisión, siempre el auxilio, siempre el sustento estuvo ahí para el pueblo de Israel. Y de la misma manera ha sucedido con nosotros. Y muestra de ello es que no nos vemos desnutridos, ¿verdad que no? Yo no creo que me vea tan demacrado. Nos vemos bien. Tenemos vida, hemos sido sustentados por el Dios de Israel. Por eso, mis hermanos amados, al poder llegar casi al final de este 2020 y poder tener una mirada retrospectiva a lo largo de lo que ha representado para nosotros. Anoche yo les decía, a todos quizás nos llegó la aflicción. A todos quizás en algún momento nos llegó la angustia y quizás muchos en algún momento nos preguntamos: ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque en algún momento, mis hermanos amados, para muchos nuestros ingresos se detuvieron. A muchos les cambió el estilo de vida. Varios de la congregación nos dijeron: pastor, me redujeron el sueldo al 60%. Y cuando escuchábamos esas noticias, nosotros íbamos a orar por esos hermanos y les decíamos: tengan ánimo, tengan confianza, porque Dios no les va a dejar. Imagínense personas con compromisos, personas, mis hermanos amados, con gastos de colegiatura, los diversos rubros del hogar. Y saber que el sueldo, el salario fue reducido, gracias a Dios por aquellos que les mantuvieron su sueldo, pero hubieron otros de la congregación a quienes les dijeron: si están dispuestos a aceptar el 60% de su salario,
pueden continuar. Si no, las puertas de la empresa están abiertas. Ustedes deciden qué hacen, si se quedan o se van, pero no podemos ofrecerles otra cosa, porque la economía a nivel, no solamente nacional, a nivel mundial, fue afectada. Fue afectada, y ante esas situaciones todos quizás nos llegó la preocupación, nos llegó la angustia. Quizás en algún momento llegó, mis hermanos amados, la desesperación al pensar qué vamos a hacer. Pero el Dios al que usted y yo le servimos es el que ha tenido cuidado de nosotros, de la manera como Dios tuvo cuidado con su pueblo. Y como lo estamos leyendo acá, dice: le diste pan del cielo en su hambre. De la misma manera, Dios, hermanos amados, nos ha sustentado, nos envió la provisión, nos envió el sustento. Recuerdo que en esta temporada, ahorita pues la situación sigue de la misma manera, pero recuerdo que recién iniciada la pandemia, nosotros fuimos afectados en nuestros ingresos, fuimos afectados, pero por la gracia de Dios, el Señor ni un momento nos dejó. Y de repente teníamos la bendición de que familias nos llamaban: hermano Edgar, venga, le preparé un caldito de patas, venga para que tenga su almuerzo. ¡Qué bendición! Hermano Edgar, venga, que por aquí le tenemos algo para que lo pueda disfrutar con su familia. Dios, mis hermanos amados, enviándonos de su bendición, enviándonos de su provisión, enviándonos el sustento. Y por eso es que al llegar casi al final de este 2020, definitivamente podemos levantar las manos, podemos glorificar el nombre de nuestro Dios, podemos decir: Dios ha sido bueno. Podemos decir que ha sido la mano poderosa de nuestro Dios que nos ha sostenido, nos ha ayudado, nos ha provisto todo cuanto nosotros hemos necesitado para la gloria de su nombre. Por eso en el capítulo número 17 del primer libro de Reyes, el Señor le habla al profeta Elías y le da a conocer la crisis que viene para aquella nación, para aquel pueblo, aquella región. Y el Señor le habla a Elías y le dice que no habrá lluvia por cierto tiempo. Vayamos por favor, Nehemías capítulo 10, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo número 1, vea, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y dice el verso 2, dentro de esa crisis que venía a aquel lugar, el Señor, mis hermanos amados, siempre tiene cuidado de su pueblo, siempre tendrá cuidado de sus hijos. Nuestro Dios, mis hermanos amados, siempre tendrá cuidado de todos aquellos que le servimos. Yo no sé si Dios ha tenido cuidado de usted. ¿Ha tenido el Señor cuidado de su vida? Él, mis hermanos amados, se ha pasado de bueno. Dice el verso 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo, verso 3, apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y oiga, dice el verso 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Oiga el cuidado tan maravilloso que Dios había tenido sobre su siervo, hermanos amados, sobre cada una de las necesidades sin duda alguna que él iba a tener. Dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y el verso 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y dice el verso 6,
Y los cuervos, vea qué glorioso, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y dice la palabra que Elías bebía del arroyo, de esa fuente que se encontraba en ese lugar. Es que, mis hermanos amados, Dios permite las crisis, Dios permite las circunstancias, Dios permite las pandemias, Dios permite el hambre, Dios permite las tormentas, Dios permite las dificultades, pero en medio de esas dificultades y en medio de esas circunstancias, siempre el Dios al que usted le sirve tendrá cuidado de usted y de los suyos. No sé si usted puede bendecir el nombre de Dios, pero Él siempre, mis hermanos amados, tendrá cuidado de nosotros. Nuestro Dios jamás nos ha desamparado, y por eso es que Esdras les está recordando al pueblo de Israel, diciéndole: les diste pan del cielo en su hambre. Hubieron diversos momentos en los que el pueblo de Israel pasó por diversas situaciones, por diversas circunstancias, y siempre el cuidado maravilloso de Dios sobre su pueblo, la asistencia de parte de Dios hacia sus hijos, hacia aquellos que se han atrevido a creerle a Él, hacia aquellos que se han atrevido a confiar en Él. Siempre ha estado ese cuidado maravilloso, y estoy seguro que así ha sido también con nosotros a lo largo de toda esta crisis, a lo largo de toda esta pandemia. Estoy seguro que en el caso de Isaí te afectó la pandemia, porque él depende totalmente de las invitaciones para poder salir a ministrar a las diversas iglesias, pero les ha dejado el Señor. Siempre ha estado para pagar la casa, siempre ha estado para el alimento, siempre ha estado ahí. Hasta más gorditos los miro. Más ahí, dice mi esposa. El Señor les bendijo, el Señor les sustentó. El Señor siempre, mis hermanos, tal como estamos viendo acá, envía cuervos. El Señor siempre mueve personas para nuestra bendición. El Señor siempre utiliza instrumentos para la bendición de aquellos que necesitan del sustento, mis hermanos amados, que necesitan de la provisión de nuestro Dios. Por eso es que bendecimos a todos aquellos que se dejan usar por el Señor para poder bendecir a otros. Que Dios les bendiga, mis hermanos amados. Cuando usted es movido por el Señor y usted siente en su corazón el poder bendecir a otros, porque usted no sabe realmente la bendición que está causando en la vida de a quien está bendiciendo. Y por supuesto, usted no se imagina la bendición que está atrayendo hacia sí mismo, porque cuando nosotros bendecimos, el Señor le dijo a Abraham: bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Es que hay algo que sucede cuando nosotros damos con una damos y con la otra recibimos. Y por supuesto, jamás nosotros damos algo con el afán de poder recibir, con el afán de que se nos devuelva lo que estamos dando, sino que lo hacemos porque nos nace, lo hacemos porque lo sentimos de parte de Dios, y a la vuelta comenzamos a ver la recompensa que viene de nuestro buen Dios. Por eso es que a Él le bendecimos, y en todo tiempo, en tiempo de crisis, también nosotros alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. No sé si le podemos dar una ofrenda de aplausos al Dios maravilloso, que también en medio de las dificultades tiene cuidado de su pueblo. A Él le bendecimos, mis hermanos amados, porque en el tiempo de hambre Él tuvo cuidado de nosotros. El alimento no hizo falta en nuestra casa, en nuestra mesa. Nunca pudimos decirle a los que dependen de nosotros: miren, vamos a tener que limitar la ración que nos corresponde a cada uno, sino que por el contrario, siempre hubo alimento en nuestra mesa, y aparte de ello, hubieron otros con los que pudimos compartir de nuestra mesa, porque era parte de la bendición que había en nuestras vidas. Por eso es que bendecimos a Dios.
Al poder llegar, mis hermanos amados, al final de este 2020, sin duda alguna podemos resaltar la fidelidad de nuestro Dios, al recordar todo el camino por donde Dios nos ha traído y poder ver el cuidado, poder ver, mis hermanos amados, la forma tan maravillosa en que Dios ha tenido cuidado de nosotros. Sin duda alguna nos deben de sobrar motivos por qué estar agradecidos. Nos faltan motivos. Por eso en el versículo número 9, ahí mismo en Reyes donde nos encontramos, porque llega un momento en donde ese arroyo de Cherit se seca. Dios había usado los cuervos, Dios había utilizado a estas aves para poder sustentar al siervo de Dios. Pero siempre hemos hablado y hemos enseñado que nosotros, mis hermanos, o mejor dicho, Dios no tiene una sola forma para podernos bendecir. Por eso es que nosotros necesitamos aprender y necesitamos entender que cuando una puerta se cierra, Dios tiene otras más para bendecirnos. Dios no utiliza únicamente una fuente, o Dios no depende únicamente de cierto recurso para bendecirnos. Él en su multiforme gracia de operar tiene diversas formas de bendecir a su pueblo. El arroyo de Cherit se secó y en el verso 9 el Señor le habla a Elías y le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vean, mis hermanos amados, el Señor está moviendo ahora al profeta Elías para que se vaya a la casa de una mujer cuya condición era una mujer pobre, porque hay viudas que son ricas, ¿verdad? Hay viudas que las dejaron bien paradas. Pero esta viuda, lamentablemente, el esposo, un esposo ingrato, ¿verdad? Bueno, no sabemos los momentos y las circunstancias, pero esta mujer era una mujer pobre. Aparte de ser viuda, era pobre y tenía un hijo. No sabemos qué edad haya tenido el muchacho, ¿verdad? Pero el Señor le habla a Elías y le dice: vete a la casa de esta viuda. Y dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. En el verso 11 dice: yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías quería el banquete completo. Elías casi que era del calibre, yo creo que hubo un hermanito que nosotros conocimos, que cuando iba a hacer las visitas a las casas de las familias de su iglesia, el hermanito, al ver que no le daban nada de tomar, el hermanito pedía un vaso de agua. Hermanita, ¿no tendrá un vaso de agua pura que me regale? Y de repente la hermanita iba y le traía el vaso de agua pura, pero el hermano seguía la plática y la hermanita miraba que el hermano no se tomaba el agua. A los minutos, al buen tiempo, el hermanito le volvía a preguntar: hermanita, perdone la molestia, ¿no tendrá un poquito de azúcar que me regale? Y la hermanita se levantaba nuevamente, le llevaba la azucarera. Y el hermanito, como dirían los muchachos con escuela, ¿verdad? Agarraba y le echaba sus 2, 3 cucharadas al vaso. Y en la plática comenzaba a mover. Y ahí dejaba el vaso y seguía la plática. Al buen rato le volví a preguntar: hermanita, por casualidad no tendrá un par de limones por ahí. Limonada quería el hermano. La hermanita ni por señas aprendía que el hermanito quería limonada. Y es que así pasa a veces. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando dan y cuando no dan. Claro, uno no va por eso, pero siempre debemos de ser acomedidos, ¿verdad? Por lo menos ofrecer un vasito de agua.
Pero Elías pidió primero un vaso de agua y después manda, porque él quería primero comer y después bajarse. Pero Elías sin duda estaba tanteando ahí la cosa, ¿verdad? Porque hay quienes no solamente se pide el agua, y ahí viene el acompañamiento, ¿verdad? Qué bueno es cuando viene ahí acompañada la tacita de café con la tentación, con el pastelito, el postrecito, ¿verdad? Porque de repente a uno le dicen, mire, ¿quiere café? Y bueno, ahí va el cafecito, pero de repente le ponen ahí la tentación, ¿verdad? Entonces, qué rico. Elías está pidiendo el vaso de agua, pero luego pide una torta, dice. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. A esta viuda, la crisis a la que Elías le está hablando a Acab, rey de Israel, ya le estaba afectando esa crisis. Esta mujer estaba siendo afectada por esa situación que había llegado, hermanos amados, a esta región de Israel. Pero tal como estamos viendo en esta mañana, el Dios al que usted y yo le servimos es el Dios que tiene cuidado de sus hijos, es el Dios que tiene cuidado de las familias, es el Dios que tiene cuidado de todos aquellos que aprendemos a confiar en Él. Esta mujer viuda, a pesar de su pobreza y a pesar de sus limitaciones, ella también compartió de lo poco que tenía con el profeta, con el siervo de Dios. Y quisiera que pusiéramos el texto donde dice la palabra que él, Elías y la viuda comieron, dice la palabra, por muchos días. No dice que por algún tiempo nada más. Dice la palabra que ellos comieron, mis hermanos amados, muchos días. Y por supuesto ellos se saciaron. El verso 15 dice entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella. ¿Y qué dice? Y su casa muchos días. Aquella mujer que pensaba que iba a morir de hambre, aquella mujer que literalmente estaba atravesando la crisis, a ella la había golpeado fuertemente, al igual como a muchos de nosotros sentimos que la crisis nos vino a golpear fuertemente. Pero tal como lo estamos mencionando, nosotros no dependemos de cierta fuente de ingresos, nosotros no dependemos de cierta fuente de provisión, nosotros dependemos del proveedor. Y por eso es que nuestro Dios nunca nos dejó. Y no importa cuánto pueda continuar esta situación, el Dios al que usted le sirve no le dejará. Por eso es que al pensar, mis hermanos amados, en todo el camino, que en verdad han sido 7 meses de lo que se ha extendido esta pandemia. Bueno, 7 meses y medio son, ¿verdad? O más. 9 meses. 9 meses y medio, perdón, sí, 9 meses y medio, sí. Es que yo estoy pensando que son 10 meses del año, imagínense. No, 9 meses y medio que se ha extendido. Dios ha sido fiel. Él ha sido maravilloso. No nos ha dejado, mis hermanos, nos ha sustentado. Y por eso es que podemos ver ahí mismo. Vayamos rápido, porque ahora el tiempo a nosotros se nos va pero volando. Vayamos aquí mismo en Reyes, donde nos encontramos, capítulo número 4, solo que ahora segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vea acá, se está dando una situación también como producto de esa crisis que se dio en tiempos del profeta, solo que para este momento ya se encuentra en acción o en escena el profeta Eliseo. En el versículo 44, en el versículo 42, capítulo 4 y verso 42 del segundo libro de Reyes, en adelante, al verso 44 dice: vino entonces un hombre de Baal
Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Pero preste atención a lo que continúa. Dice: y respondiendo su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Y entonces dice la palabra que lo puso delante de ellos y comieron, y dice la palabra y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Es que, mis hermanos, Dios ha hecho que aún lo poco que nosotros teníamos se nos multiplicara. Dios hizo, mis hermanos amados, que lo poquito que nosotros teníamos, aquello se pudiera multiplicar y pudiera abundar para la gloria de su nombre. Por eso es que, ¿cómo no podemos bendecir al nuestro Dios en este tiempo? ¿Cómo no poder bendecir a ese Dios maravilloso que ha cuidado de nosotros? El Dios que cuidó del pueblo de Israel, el Dios que se manifestó en medio de su pueblo cuando tuvieron hambre, cuando atravesaron crisis. Es el mismo Dios que se ha manifestado con nosotros y no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Acá la palabra nos muestra, es un evento que casi que gira en torno a la multiplicación de aquellas 5,000 gentes que Jesús alimentó, en donde le pusieron unos panes y unos pececillos y comieron una tremenda multitud. De la misma manera, mis hermanos, Dios puede hacer que lo poquito que usted tenga se le pueda multiplicar. Por eso, cuando estemos atravesando momentos de dificultad, no nos aflijamos, no nos atormentemos, no nos desesperemos. El día de ayer hablaba con alguien y me dice: mire, ustedes, que yo no sé si meter a mi hija a estudiar este año porque la situación se ve todavía difícil y realmente mi situación económica está bastante difícil. Yo le digo: métala a estudiar. Yo le digo, y la puso a estudiar el año pasado. Tampoco me dice, ¿y por qué no la va a poner este año? No sea ingrato, no le haga daño a su hija, le digo. Y más porque la niña tiene 6 años, entraría a prepa. Me dice: no, mejor que entre hasta primero. Yo le digo: su hija va a entrar a estudiar con dificultades, con crisis, y va a ser una niña que le van a hacer bullying. Todos los niños se van a burlar de ella, le digo, porque todos van a saber leer, todos van a saber escribir. Su hija va a entrar de cero y la van a afectar. Y quizás es una niña que puede tener sus habilidades, pero el bullying que le van a hacer los niños la van a afectar. A veces hay personas, mis hermanos, que únicamente ven la realidad, pero debemos nosotros de saber que nosotros confiamos en el Dios que hace que lo poco que podríamos tener sea multiplicado. Por eso usted no se preocupe. Quizás algunos están pensando qué van a hacer ahorita el 2021, porque el 2021 es incierto. La situación no se ve que vaya a cambiar. La situación en el panorama se ve todavía, por lo menos a medio año del 2021, se ve casi que igual como la hemos estado pasando. Pero nosotros no dependemos de las circunstancias, nosotros dependemos del Dios de Israel. Nosotros dependemos, mis hermanos amados, de lo que la palabra del Señor dice. Nosotros dependemos de lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso es que el salmista David podía declarar allá en el Salmo 37. Vayamos por favor a nuestras Biblias. En el Salmo 37 y versículo 19, David decía lo siguiente, y es lo que cada uno de nosotros hemos experimentado. Ha venido el mal tiempo, ha venido la mala temporada, ha venido la mala racha, dirían algunos, ha venido el tiempo de la crisis, de la dificultad, pero la palabra, las promesas de Dios siguen firmes, y Dios dice en su palabra que no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre, ¿qué dice su Biblia? Serán saciados.
Mis hermanos amados, cuando nosotros iniciamos esto y nuestros ingresos fueron reducidos, yo tengo 2 hijas en carrera y los gastos fuertes con las carreras de ellas. Y Dios fue fiel y nos proveyó para todas las mensualidades. Y aún ahorita para terminar el año tenemos que inscribirlas de una vez para el otro año. Eso representaba un gasto casi de 4,000 quetzales. Y Dios fue fiel, Dios proveyó, porque la palabra dice que no vamos a ser avergonzados en el mal tiempo. Es que, mis hermanos amados, pueden venir temporadas malas, pueden venir temporadas negativas a todo el mundo, pero Dios siempre tendrá un cuidado especial sobre sus hijos. Dios siempre tendrá un cuidado especial sobre su pueblo. Mientras allá en Egipto estaban cayendo plagas, mientras allá en Egipto había muerte, mientras allá en Egipto, mis hermanos amados, estaban atravesando un proceso bastante complicado. Todos los egipcios, dice la palabra que el pueblo de Israel se encontraba en Gosén, que estaban a un costado de donde se encontraba Egipto. Dice la palabra que mientras en Egipto habían catástrofes, habían crisis, habían plagas, había muerte, el pueblo de Israel estaba ya gozando del favor, del cuidado, de la protección de Dios. Es que ese es el Dios al que nosotros servimos. Es el Dios que nos ha cuidado, es el Dios que nos ha guardado, es el Dios que nos seguirá ayudando. Y por eso la palabra dice que no seremos avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre seremos saciados. Por eso Esdras está diciendo: les diste pan en su hambre, dice la palabra, y en su sed le sacaste agua de la peña. Es que Dios, mis hermanos amados, siempre tendrá ese cuidado maravilloso sobre aquellos que hemos aprendido a confiar en Él. ¿Ha aprendido usted a confiar en Él? Hemos aprendido a depositar toda nuestra confianza. Por eso, este 2021, abandonémonos en las manos de Dios. El 2021, mis hermanos amados, está en las manos de Dios. Su vida, su familia, su trabajo, su negocio, sus ingresos y todo cuanto sea suyo están en las manos de Dios. Usted y yo estamos en las manos de Dios, y lo que está en las manos de Dios está seguro. Lo que está en las manos de Dios está bajo su cuidado. Cuando hay algo, mis hermanos amados, que nos lo depositan en nuestras manos, por supuesto, y si aquello es de valor, nosotros lo cuidamos aún más, con mayor responsabilidad, sabiendo de que aquello no es nuestro. Yo recuerdo, nosotros fuimos a Cancún hace ¿cuánto? Como 2 o 3 años. 2 años, y allá rentamos un carro y nos dieron el carro último modelo, un carro del año. No, ya por supuesto, ya porque son carros de alquiler. Yo cuando me subí a ese carro andaba con aflicción, porque yo decía: ojalá no nos pase nada. Claro, el carro estaba asegurado, pero cualquier daño, por supuesto, corría por nosotros, por nuestra cuenta. Y más que me dijeron de entradita: mire, necesitamos que deje un depósito de tanto, ¿verdad? Se lo vamos a debitar de su tarjeta. Yo dije. Y bueno, yo lo primero que les digo a mis hijas: háganme favor, tómenle video a todo el carro, tómenle fotos, asegúrense que no tenga rayones, que no tenga nada, porque que no nos vayan a decir que después hay que pagar algo. Y yo andaba con esa preocupación en el hotel donde estábamos o a donde quiera que íbamos, con la preocupación de dónde dejábamos el carro, que no le pasara algo, que no nos lo abrieran. Porque uno se preocupa y uno cuida algo cuando, con mayor responsabilidad, cuando no es de uno. Y gracias a Dios, pues nunca pasó absolutamente nada. Pero digo esto, mis hermanos, porque estamos en las manos de Dios. El 2021 está en las manos de Dios.
Su vida estará en las manos de Dios, su trabajo, su familia, nuestros ingresos y todo, mis hermanos. Lo único que nosotros necesitamos es descansar en el Señor porque Él cuida de nosotros. Aquí el texto dice, no serán avergonzados. En el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Así lo dice la palabra. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Y por eso es que hemos visto la mano del Señor, el cuidado de Dios a lo largo de todo este tiempo. Por eso, al recordar, mis hermanos, y al llegar a la recta final de este 2020 y poder ver el cuidado tan maravilloso, la asistencia, la provisión de Dios que ha tenido para con nosotros, como Dios ha salido al encuentro cuando quizás al iniciar esta situación nos afligimos, nos angustiamos, quizás algunos lloraron, quizás algunos se deprimieron, probablemente algunos al ver que se quedaron sin trabajo, se cerraron puertas, quizás pensaron, ¿qué vamos a hacer? Pero ver que han pasado 9 meses y medio y Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, sin duda alguna nos resta poderle manifestar a Él nuestra gratitud. Por eso, ahí mismo en ese salmo, en el verso 25, David, a lo largo de toda su vida, David había experimentado diversas crisis, diversas situaciones, diversas temporadas, y estoy seguro de que cada uno de nosotros hemos atravesado por diversos momentos, por diversas situaciones, pero en cada una de ellas hemos visto la intervención de Dios. Por eso David decía, yo fui joven y ahora he envejecido. Y no he visto justo, no he visto ni un solo justo. ¿Qué dice ahí? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque mis hermanos amados, todos aquellos que hemos aprendido a confiar en Dios, todos aquellos que nos hemos atrevido a creerle a Dios, no hemos sido avergonzados. Jamás el Señor nos ha dejado. Todo cuanto hemos necesitado, Él nos lo ha dado. Él nos lo ha provisto. Él nos ha asistido. Y por eso David dice, yo ahora ya soy un viejo. Pero al recordar que desde joven o desde que tengo uso de razón hasta donde me encuentro, yo no he visto ni un solo justo, ni una sola persona que practique la justicia, ni una sola persona que camine en rectitud y que haga lo recto delante de Dios que haya sido desamparado, ni mucho menos su familia, ni mucho menos su simiente, su descendencia ha tenido necesidad de mendigar pan. Yo estoy seguro de que ninguno de nosotros tuvimos la necesidad de irnos a poner al puente del Naranjo o algún puesto con una banderita blanca, porque Dios fue fiel. Y oramos y le clamamos a Dios para que esas personas pudieran contar con la provisión, con el sustento de Dios. Pero bendito sea el Señor, que usted y yo no tuvimos la necesidad de salir con una banderita blanca a pedir la ayuda, a ver quién era movido a misericordia para que nos pudiera ayudar, porque Dios fue fiel y justo con aquellos que se atrevieron a confiar en Él. Nosotros sencillamente doblábamos rodillas, clamábamos al Señor por su bendición, por su provisión, y la provisión de Dios llegaba a nuestras vidas. La provisión del Señor siempre estuvo con nosotros. Por eso es que, ¿cómo no poder estar agradecidos con ese Dios maravilloso que nos ha asistido? El Dios de Israel, y por eso es de que Esdras les está recordando el cuidado maravilloso que Dios tuvo con su pueblo. Y todavía dice en el versículo, si quiere, para ir concluyendo la palabra, vayámonos y adelantemos, regresemos nuevamente a Nehemías. Y vayámonos al verso 20 y verso 21, porque esto es algo maravilloso, lo que Esdras les está recordando al pueblo de Israel. En el verso 20 dice, estamos en Nehemías capítulo 9, verso 20 y verso 21, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles
y no retiraste tu maná de su boca, oiga, no retiraste su maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste, oiga, los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa, ¿qué dice su Biblia?, tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Mis hermanos amados, por el contrario, nosotros, yo no sé cuántos gustitos se pudo haber dado usted a lo largo de esta pandemia, yo no sé cuántos gustitos, pero le aseguro de que de repente a usted se le antojó su postrecito. Yo recuerdo que en la casa tenía que decirles: momento, ya no más postres, porque nos estábamos inflando. Yo le digo: momento, pueblo, ¿verdad? Porque ya casi seguidito que hagamos un pastelito por aquí, que uno de zanahoria, que uno de aguacate, no, de aguacate no. Yo les dije: ya no más. Gracias a Dios por la bendición. Pero yo no sé cuántos gustitos, pero hasta eso Dios tuvo cuidado de nosotros. Aquí dice la palabra: los sustentaste 40 años en el desierto y de ninguna cosa tuvieron necesidades. Que ese es el Dios al que le servimos. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplausos a ese Dios maravilloso al que usted le sirve? Ese Dios que tiene cuidado de nosotros, ese Dios que nos sorprende, ese Dios, mis hermanos amados, que aún los detalles más pequeños nos los ha dado. De ninguna cosa tuvieron necesidad, dice la palabra. Su vestido, dice, no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Por eso, qué Dios tan maravilloso que nos ha cuidado, nos ha guardado. Y por eso es que en esta mañana, mis hermanos amados, al poder recordar, y quizás no podríamos, porque en especial usted sabe perfectamente cómo le tocó y le ha tocado vivir este tiempo, pero yo quiero que al retirarse de este lugar usted pueda llegar a su casa, y los hermanos que se encuentran en casita podamos pensar cómo nos tocó esta pandemia, cómo nos afectó esta pandemia, pero que podamos, en medio de cómo nos haya afectado, que podamos ver cómo el cuidado del Señor ha estado con nosotros, cómo el Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Yo con quienes he tenido la oportunidad de platicar, les digo, por la gracia de Dios, ni una sola gripe me ha dado durante todo este año. Y claro, si hay algo que necesitamos entender, y quizás entre paréntesis lo puedo decir, mis hermanos, es que si en algún momento nosotros fuéramos afectados con el COVID-19, usted no se sienta mal. Si en algún momento le toca a usted o me toca a mí, cortemos con el estigma. Cortemos, mis hermanos amados, con esa idea. Porque hay personas que cuando se afectan o se enferman con este virus, se sienten mal, porque piensan que al pueblo de Dios no les va a dar. Pues sí nos va a dar. Y no es porque estemos atrayendo la enfermedad, pero en cualquier momento nos va a dar a todos. Y si en algún momento nos da, usted no se sienta mal. Y usted no se sienta avergonzado al saber que le dio la enfermedad, porque hay personas que para ellos es vergonzoso decir que les dio el COVID-19. Esto no es vergüenza, esto es algo tan natural que en cualquier momento nos puede suceder a cada uno de nosotros. Como humanos todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos. Entonces no nos sintamos mal, mis hermanos amados. Rompamos con ese estereotipo, ¿verdad? Porque lamentablemente son estereotipos que se están manejando especialmente dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios, que se sienten avergonzados porque en algún momento les han vendido la idea de que como hijos de Dios nada les va a pasar, y no es así. El apóstol Pablo decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? Si en algún momento nos toca, pues nos va a tocar. Solo cuidemos y pidámosle al Señor que si nos ha de tocar, que tengamos nuestro sistema inmunológico fortalecido. Y por eso es que en este tiempo vitaminémonos, ¿verdad? Tomemos consumamos las frutas que
producen las vitaminas para fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Para que si en algún momento nos toca, nuestro sistema pueda resistir, ¿verdad? Y podamos nosotros contrarrestar con la enfermedad, pero solamente cuidémonos, mis hermanos. Pero yo deseo en el nombre de Jesús, y le decía, porque gracias a Dios, a lo largo de todo este año le he dicho a mi esposa, no me ha dado ninguna gripe. El Señor ha cuidado de nosotros. Y si en algún momento nos enfermamos, pues gloria a Dios, lo vamos a bendecir también a Él. Y vamos a dar gracias a Dios si en algún momento nos tocara a nosotros, ¿verdad? Y repito, lo menciono no porque estemos llamando a la enfermedad, sino que somos humanos, no somos de hierro, no somos inmunes a la enfermedad. Todos estamos expuestos, todos estamos propensos. Y si en algún momento nos va a tocar, pues le vamos a hacer frente. Y vamos a tener la idea, y vamos a tener la confianza de que el Dios poderoso nos va a sacar adelante para la gloria de su nombre. ¿Qué le parece si oramos? Le damos gracias a Dios. Incline su rostro y demos gracias. Te damos gracias, Señor amado, al poder recordar, Señor amado, la crisis que ha venido a golpear a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros negocios, a nuestras fuentes de ingresos. Al poder pensar y recordar, Señor amado, cómo inició esta situación y poder ver tu asistencia, poder ver el cuidado maravilloso que has tenido con cada uno de nosotros. Lo único que podemos hacer en esta mañana es darte gracias. Lo único que podemos hacer en esta mañana es poder glorificar tu nombre. Lo único que podemos hacer en esta mañana es poder reconocer que ha sido tu diestra la que nos ha sostenido, que ha sido tu mano poderosa la que nos ha traído hasta este momento. Ha sido tu mano poderosa la que nos ha sustentado. Tú has tenido ese cuidado tan especial en cada hogar, en cada familia, con cada uno de mis hermanos, aun cuando muchos de ellos se les redujo su salario. Aun cuando muchos se quedaron sin trabajo, sin empleo, Señor, ahí estuviste tú con ellos. Ahí estuviste tú, Señor, para ayudarles, para bendecirles, para suplir conforme a tus riquezas en gloria. Ahí estuvo tu provisión en cada hogar, en cada familia. Por eso en esta mañana nosotros, al llegar casi a la recta de este 2020, podemos levantar nuestras manos y podemos alabarte, podemos bendecirte, podemos engrandecer tu maravilloso nombre porque tú has sido fiel. Tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Ninguna de tus palabras, Señor amado, han caído a tierra. Ninguna de tus promesas, Señor amado, han quedado vacías. Cada una de ellas se ha cumplido al pie de la letra. Nosotros nos hemos atrevido a creer y a confiar en tu palabra, y por eso es que hemos experimentado tu bondad, hemos experimentado tu gracia, y por eso en esta mañana te bendecimos. Nosotros no sabemos qué nos espera en el 2021, pero si hay algo que podemos declarar, si hay algo que podemos afirmar en esta mañana, es que nuestras vidas, que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestros trabajos, nuestras finanzas están en tus manos, Señor. Si hay algo que podemos declarar en este tiempo, es que nosotros estamos en tus manos, y lo que está en tus manos tú lo cuidas, lo que está en tus manos tú lo bendices, lo que está en tus manos, Señor amado, tú lo prosperas. Por eso en esta mañana ponemos nuestros hogares, nuestras familias, ponemos nuestras vidas, nuestros proyectos y todo, lo ponemos en tus manos, sabiendo de que en tus manos estaremos seguros, sabiendo que en tus manos estaremos tranquilos.
Por eso en esta mañana te alabamos, te bendecimos con todo nuestro corazón y te pedimos que prosperes tu palabra en nuestras vidas. Gracias porque nos diste pan en nuestra hambre y nos sustentaste todos los días de este 2020 y nos seguirás sustentando para la gloria de tu nombre, porque tú eres fiel a tu palabra, porque tú eres fiel a tus promesas. Hoy te damos gracias con todo nuestro corazón en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria por los siglos y para siempre, Señor. Amén y amén.